¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Las temperaturas bajan en Europa. Ucrania sigue en guerra con gran parte de la infraestructura dañada, la red eléctrica totalmente devastada por los bombardeos rusos. El país ahora ha presionado a la OTAN a agilizar la ayuda prometida. Los detalles. Y la OTAN se compromete este martes a enviar más ayuda a Ucrania para defenderse de los ataques rusos. Los miembros de la alianza ya han enviado al país armas y equipos médicos por valor de miles de millones de dólares, pero el país pide más recursos. Alemania se garantiza 15 años de suministro de gas catarí. El contrato dado a conocer en el día de hoy por el consorcio catarí Qatar Energy con la empresa estadounidense ConocoPhillips, que contempla el suministro de gas natural licuado a Alemania, aunque no de manera directa. Y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se señaló al tribunal que la juzga por presunta corrupción de ser un verdadero pelotón de fusilamiento. Bueno, comenzamos en Bruselas porque la OTAN prometió nuevas ayudas para apuntalar la defensa de Ucrania a las puertas de un crudo invierno agravado por la oscuridad que dejaron tras de sí los bombardeos rusos. Desde Rumania, la alianza acordó enviar más armas, así como generadores de energía y combustible y material médico. Casas en ruinas e infraestructuras destrozadas condenan a los ucranianos a la oscuridad y el frío. Se necesita urgentemente equipamiento eléctrico de emergencia o cualquier cosa que ayude a la gente a sobrevivir las duras condiciones de la guerra y del invierno. Los miembros de la OTAN afirman que se mantendrán junto a Ucrania. El presidente Putin intenta usar el invierno como arma, obligar a los ucranianos a elegir entre congelarse o huir. Está intentando romper la voluntad del valiente pueblo ucraniano y dividir a quienes los apoyamos. Pero la lista de carencias de Ucrania incluye además municiones y armas. Actualmente sus sistemas de defensa se destruyen más rápido de lo que se reponen. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, pidió premura a la OTAN. Las decisiones sobre armas, el lanzamiento de nuevas líneas de producción armamentística en Occidente deben tomarse más rápido y la entrega de armas debe hacerse más rápido. Para reforzar las defensas ucranianas, la OTAN se concentra en tecnologías capaces de repeler ataques o desactivar minas. En Bucarest, los miembros de la OTAN mostraron unidad y ratificaron su apoyo a Kiev. La elección del lugar no es casual. Fue aquí, allá por 2008, donde la OTAN redactó una estrategia para la eventual adhesión de Ucrania a la alianza. Para analizar lo que han pedido hoy o lo que ofrece la OTAN, vamos rápido a Bruselas. Allí está la ven María García Sornosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a aclarar un poco cómo está la situación en estos momentos, porque los miembros de la OTAN han prometido ayuda. La ayuda ha llegado, no sabemos si realmente a tiempo. Ahora Ucrania pide más. ¿Qué piden? Sí, Pia, mensaje contundente de apoyo a Ucrania en el que sale de esta primera cita ministerial en Bucarest. Putin está utilizando el invierno como un arma de guerra y está obligando a los ucranianos a elegir entre congelarse o huir del país. Ha dicho con contundencia Jens Stoltenberg, su secretario general. Por eso, la gran novedad de esta cita ha sido que la Alianza Atlántica se compromete a reparar el sistema energético de Ucrania. Casi el 40% ha sido destruido por los ataques de Rusia y, por ejemplo, Estados Unidos ya ha anunciado un paquete de emergencia de 53 millones de dólares para, por ejemplo, enviar generadores eléctricos. La otra pata de la cita ha sido que los 30 aliados se comprometen a continuar enviando más armas y más modernas a Kiev. No se han dado detalles, pero desde el inicio de la contienda, Estados Unidos y la Unión Europea han invertido más de 20.000 millones de euros en ese envío de armamento a Kiev, clave para las últimas derrotas de territorio ruso, de Rusia en territorio ucraniano. Ha sido, de hecho, esos sistemas de defensa antiaéreos enviados por los socios aliados. ¿Qué dice Ucrania? ¿Quieres más armas? Las quiere más rápido y el debate se centra ya en pedir sistemas antimisiles Patriot, pero la Alianza Atlántica se sigue negando porque ello supondría poner técnicos, es decir, botas sobre el terreno, y es una línea roja que nunca se ha querido cruzar porque, como decíais, la Alianza Atlántica insiste en que no es parte directa del conflicto. Vamos a ahondar un poquito más sobre esa línea roja que recién dijiste. ¿Cuál es el límite? Y si se ve alguna perspectiva de esperanza teniendo en cuenta que se vienen meses muy duros de invierno.
Bueno, Pia, el mensaje que se repite aquí, y es el que ha prevalecido desde el inicio de la guerra, es que la OTAN va a apoyar a Ucrania de forma incondicional, política y militarmente todo el tiempo que haga falta. El problema que subyace ya de fondo es que los ejércitos nacionales se están quedando sin reservas, y hay que recordar que el envío de armas o de apoyo no se realiza a través de la OTAN como organización, sino a través de cada uno de sus 30 países. Por su parte, la paz no cuenta con visos de llegar en el corto plazo. La prioridad de la Alianza Atlántica es que Putin salga derrotado sobre el terreno. Las fuentes aliadas consultadas nos dicen que se preparan para un conflicto a largo plazo porque no creen que Putin sea un interlocutor racional, dicen, y el camino hacia la paz lo ha marcado hoy el propio Stoltenberg. Dice que, por paradójico que parezca, el camino hacia la paz en Ucrania pasa por continuar enviando armamento. Muchísimas gracias por este análisis, esta explicación. María, la escuchábamos desde Bruselas. La invasión rusa de Ucrania, además de una creciente tensión geopolítica, ha desatado el temor a la falta de abastecimiento energético tras la suspensión de las importaciones de gas ruso. Una de las más afectadas es este país, es Alemania, que desde hace meses busca alternativas. Este martes, Qatar ha anunciado el cierre de un acuerdo de suministro de gas durante los próximos 15 años con Alemania, pero el acuerdo entre la empresa estatal de Qatar y la estadounidense ConocoPhillips establece la llegada en barco al puerto alemán de Brunsbüttel de 2 millones de toneladas anuales de gas licuado a partir de 2026. Un acuerdo que, si bien sacia una parte de las necesidades energéticas alemanas, no está exento de polémica. Diferentes voces dentro de este país han sido muy críticas con el régimen absolutista e integrista catarí las últimas semanas, en relación también con la celebración del Mundial de Fútbol. Vamos ahora a hablar con nuestro corresponsal político, allí lo ven, Andrés Goldschmidt, sobre este tema. Hablemos de las críticas a este acuerdo, porque las hay. Buenas noches. Buenas noches, Pía. Vienen de todos lados. Para algunos es demasiado tarde, 2026, y las cantidades no son demasiado significantes por el lado de la cuestión climática. Hay algunos que sostienen que vínculos contractuales tan largos de 15 años podrían comprometer las metas de neutralidad climática del gobierno alemán para 2045. Y finalmente, muy importante, se trata de un acuerdo con el régimen catarí tan criticado en materia de derechos humanos, criticado también por el ministro de Economía Habeck y otros miembros del gabinete, como la ministra de Exteriores Annalena Baerbock, que propugna, por otro lado, una política exterior feminista y basada en valores. Si bien reconocemos que el significado de esos términos es algo difuso, pero para un país tan expuesto a energía como Alemania, prima el pragmatismo. Lo resumía sin querer tal vez Armin Laschet en una entrevista el fin de semana pasado. El ex candidato a canciller democristiano decía que si Alemania busca su energía solo en aquellos sitios que comparten sus valores, entonces el círculo de países elegibles es demasiado pequeño, Pía. Muchos daban por malogradas las gestiones del gobierno alemán hasta ahora. ¿Fue sorpresivo este anuncio? En parte sí, porque los viajes del canciller Olaf Scholz y de Habeck no parecían haber dado demasiados frutos. La foto del ministro de Economía alemán haciéndole una reverencia al ministro de Energía catarí se transformó en un símbolo de una Alemania en una actitud casi suplicante, acompañada de negociaciones que no dieron resultado. Algo evidentemente se hizo que permitió que hoy se anunciara este acuerdo hecho por una empresa privada. Pero hubo un indicio. El viernes pasado, en una entrevista, cuando el periodista se quejaba de que China consiguiera contrato de suministro con Qatar y Alemania no, Olaf Scholz dijo: momento, eso no es cierto. Yo sé más de lo que puedo contarle. Y entonces esto nos puso alerta a quienes leemos atentamente, como vos, Pía, como yo, como todos en la redacción, de manera que esperábamos algún anuncio de este tipo. Andrés, muchísimas gracias por esta claridad. Bueno, y desde China nos llegan reportes de que las autoridades iniciaron una intensa persecución contra quienes participaron en las masivas protestas contra las restricciones anti-COVID. Pekín estaría reprimiendo con mano dura la mayor muestra de disidencia política desde las sangrientas protestas de Tiananmen en 1989. Patrullas policiales revisan teléfonos y dispositivos móviles por doquier. Algunas universidades, como medida preventiva, mandan a casa a algunos de sus estudiantes. Furia desatada después de 3 años de restricciones por el coronavirus. Las protestas adquirieron magnitud histórica, nunca vista en tiempos de Xi Jinping. Una señal de los desafíos que esperan a Xi en su tercer mandato como presidente de China.
No queremos autoritarismo, queremos derechos humanos. No queremos una monarquía. Pero tras las inéditas protestas en China y más allá de sus fronteras y los choques con la policía durante el fin de semana, la ira parece haberse enfriado. Y las fuerzas del orden, movilizadas en gran número, parecen haber retomado el control de las calles. China es un país regido por el Estado de Derecho y los diversos derechos y libertades legales que gozan los ciudadanos chinos están plenamente garantizados. Al mismo tiempo, todos los derechos y libertades deben ejercerse dentro de la ley. Los activistas corren el riesgo de ser investigados por su papel en las protestas contra la política cero COVID y la represión. Las posibles repercusiones han mermado el volumen de las manifestaciones. La mayor ola de descontento popular bajo el mandato de Xi ha derivado en la distensión de algunas restricciones, como la flexibilización del distanciamiento social y las exenciones de pruebas para los más mayores y para los teletrabajadores. Una señal también de que las voces y la frustración de la ciudadanía pueden a veces transformar la política. Y pasamos ahora a la economía. Gracias, Pia. Pues íbamos con una nueva crisis en Estados Unidos y es que el presidente Joe Biden avisó este martes que una huelga de ferrocarriles podría poner en peligro la economía de Estados Unidos si pide al Congreso que intervenga antes de que se produzca el separón, parón que podría empezar el próximo 9 de diciembre. Con la ayuda del Gobierno, las dos partes ya alcanzaron en septiembre un acuerdo tentativo que recogía una subida de salarios del 24% para los trabajadores, así como formalidades para permitirles ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser penalizados, como hace el sistema actual, que no contempla días por enfermedad. Los trabajadores de 8 sindicatos del sector ferroviario han votado en los últimos meses a favor de ese acuerdo, pero 4 sindicatos lo han rechazado y en los últimos días han amenazado con convocar un paro justo antes de las Navidades. Conocemos los detalles de esta crisis que asoma en Estados Unidos con Ana Nieto, nuestra analista allí en la Bolsa de Nueva York. Ana, ¿por qué esta huelga dispara las alarmas en Washington y qué puede hacer el Congreso? Pues dispara las alarmas porque los cálculos es que podría llegar a costar hasta 2.000 millones de dólares diarios a una economía que está en un momento bastante frágil. El presidente Biden, que normalmente apoya a los sindicatos y tiene una amplia base de votantes entre ellos, dice que esta huelga puede afectar el trabajo de casi 760.000 personas solamente en las primeras 2 semanas de paro, y eso le preocupa y mucho. También preocupa que se vuelva a alterar la cadena de proveedores y eso pase una factura muy importante a la economía, porque el 30% de las mercancías que se transportan en este país es por ferrocarril. Eso es un problema sobre todo a últimos de año, que es cuando se espera un amplio consumo. Por parte del Congreso, lo que se puede hacer, y probablemente se haga mañana, porque así lo ha dicho la líder de la Cámara de los Representantes, es que se haga ley el acuerdo que se alcanzó con mediación del Gobierno y que aceptan 8 de los 12 sindicatos del sector. Y Ana, ¿cuál es el principal escollo en las negociaciones con los sindicatos? Pues no es salarial. El problema es la rigidez de los horarios y sobre todo la falta de días por enfermedad que no existen en este sector, que no contemplan las negociaciones y tampoco contempla siquiera el acuerdo con el que se intermedió la Casa Blanca para este problema en verano. Ahora mismo los sindicatos estuvieron proponiendo 15 días, que es un máximo que los empleadores no han aceptado, solamente han contestado con un día, y eso les deja en una posición muy desventajosa. La mayor parte de los empleadores ofrecen muchos más días de baja por enfermedad o para ir a los médicos. Ahora, ¿qué se hace? Se piden vacaciones pagadas, es decir, que al final los empleados del ferrocarril no tienen tantas vacaciones como el resto. Para quienes están diciendo que esto no debe ser así, para los sindicatos que no aprueban este contrato, esto lleva a pensar que transmite la idea de que estas empresas están trabajando con unos costes laborales muy bajos y unas plantillas muy ajustadas. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York.
Otro asunto, la aviación comercial rusa se ha visto directamente impactada por las sanciones económicas impuestas por Occidente al Kremlin tras el inicio de su guerra contra Ucrania. Gigantes de la aviación, como Boeing y Airbus, llevan desde marzo sin despachar piezas a sus socios en Rusia. A pesar de las sanciones y de la interrupción del suministro de componentes esenciales, las aerolíneas rusas siguen operando. Aunque el número de pasajeros ha descendido entre un 15 y un 20%, la mayoría de los pasajeros de cabotaje no nota grandes cambios. En lo que respecta a la flota en activo, siempre va a pasar un tiempo antes de que se noten consecuencias, porque siempre hay reservas de piezas de repuesto y hay aviones que pueden reutilizarse. Antes del estallido de la guerra, las aerolíneas comerciales rusas operaban más de 800 aviones de pasajeros construidos en Occidente. Más de la mitad gestionaba rutas comerciales, pero con las sanciones la mayoría de estos vuelos se ha suprimido. Las rutas internacionales eran muy lucrativas, una de las fuentes de ingreso más importantes. El brusco corte de este flujo de dinero fue muy grave. Y por otro lado está la industria de la aviación. Se ha vuelto muy difícil proveer repuestos a los aviones que vuelan ahora. Ya antes de la guerra, las aerolíneas rusas tenían dificultades para conseguir repuestos. Un piloto grabó este video hace un año. En él se ven anotaciones amarillas con las letras INOP, es decir, inoperable. La situación empeoró considerablemente desde la guerra. Y proyectos de prestigio como el MS-21 y el Superjet Sukhoi 100, ambas aeronaves de construcción rusa, tienen un talón de Aquiles. Dependen en gran medida de los motores y la aviónica de fabricación occidental. Ni el MS-21, que se construye con componentes extranjeros, ni el Superjet 100, que también se construye con piezas extranjeras, pueden producirse ahora mismo en Rusia. La falta de acceso a componentes críticos significa que la aviación rusa será en los próximos años una sombra de lo que fue. Hasta aquí la economía. Nos vamos a Argentina, Pía, con un juicio muy mediático. Gracias, Belén. La vicepresidenta Cristina Fernández declaró este martes ante la justicia de Argentina en el juicio en el que se le acusa de irregularidades en la concesión de obras públicas en el tiempo de que ella fue presidenta. Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas, volvió ahora a defender su inocencia, asegurando ser el blanco de una persecución política y acusando de pelotón de fusilamiento al tribunal que la juzga. El pasado 22 de agosto la Fiscalía pidió para la funcionaria una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El 6 de diciembre, la semana que viene, se conocerá la sentencia de la causa. Debo decir que esto, más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron, difamaron, mintieron sobre mí y sobre nuestro gobierno. Bueno, y para hablar sobre la situación en estos momentos de Cristina Kirchner y de Argentina, queremos conectar, lo ven, con nuestro corresponsal Alejandro Rebocio. Muchísimas gracias. La vicepresidenta calificó, ya recién lo escuchamos, al Tribunal Oral Federal que la juzga en la causa como pelotón de fusilamiento. ¿Qué tan sólidas son las pruebas y qué pasa si es declarada culpable? La solidez o no de las pruebas depende del cristal con el que se la mire, ¿no? Desafortunadamente la justicia argentina también cae dentro de la grieta política que afecta a la sociedad de este país. Por un lado, para los fiscales de la causa Luciani y Mola, hay toneladas de pruebas que vinculan a Cristina Kirchner con el empresario Lázaro Báez, ganador de muchas obras públicas en la provincia de Santa Cruz y que quedaron sin terminar. Y la oposición considera que esas pruebas son válidas. En cambio, tanto Cristina Kirchner como los exfuncionarios de su gobierno de 2007 al 15 que están siendo juzgados también, o como el gobierno de Alberto Fernández actual que integra a Cristina Kirchner, consideran que esto es fruto del lawfare, de la politización de la justicia, que los vínculos con el empresario Lázaro Báez eran normales y que las obras no las terminó el sucesor de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri. Si llega a ser condenada Cristina Kirchner, no va a ir directamente a prisión porque eso ocurrirá cuando esté la condena firme. Ella podrá
apelar ante la Cámara de Casación y si no ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El fiscal Pablo Luciani pide contra ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua. Ahora la pregunta es si representa el caso de la vicepresidenta como un riesgo de una mayor polarización en la sociedad argentina. No creo que se aumente la polarización, pero sí que se consolide la que ya está. Para muchos argentinos, Cristina Kirchner es culpable y aunque venga un tribunal de justicia independiente que la declare inocente, no le van a creer. Y también hay gente que considera que Cristina Kirchner es inocente y aunque venga un tribunal independiente que la condene, tampoco le van a creer. En el medio, obviamente, hay ciudadanos que esperan que haya realmente un fallo justo y hay otros que consideran que no le creen a ningún tipo de fallo ni a la justicia ni a la política. Y todo esto se enmarca además dentro del contexto de las próximas elecciones presidenciales de Argentina en 2023, donde tenemos por un lado el kirchnerismo pidiendo que Cristina Kirchner sea la candidata a presidenta después de lo que consideran un mal gobierno de Alberto Fernández y a imagen y semejanza de Lula, ¿no? Que después de estar preso volverá a la presidencia de Brasil. Y por otro lado está una oposición donde hay varios candidatos y entre ellos está el expresidente Macri. En el medio, gente que no está de acuerdo ni con uno ni con otro y que seguramente definirá la elección. Alejandro Rebosio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un tribunal de Guatemala ha iniciado este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia La Parra en medio de protestas y activistas y críticas de Estados Unidos. Esta fiscal, detenida el pasado 23 de febrero, es procesada por supuesto falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Denuncias que llegaron después de que La Parra llevase a cabo varias investigaciones por casos de corrupción en Guatemala. Grupo pro derechos humanos la consideran, sin embargo, una presa de conciencia. Protestas a las afueras del tribunal. Activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifiestan para exigir la liberación de La Parra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional considera una presa de conciencia. Para mostrar apoyo y solidaridad con la exfiscal de la FESI, Virginia La Parra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra. La Parra era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, una ciudad ubicada al oeste del país. La exfiscal fue arrestada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción y está expuesta a una condena de hasta 9 años y 4 meses de prisión. La Parra se muestra convencida de su lucha. Como muchos exiliados, son personas que de verdad le aportaron y le podrían seguir aportando muchísimo al país para que podamos hacer que esta Guatemala sea lo que debería de ser y no lo que es al día de hoy debido a tanta corrupción. El juicio contra La Parra puede extenderse durante meses o incluso años. Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Yamatei, más de 30 jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos se han exiliado denunciando una criminalización en su contra. Nos vamos a otras regiones porque miles de personas protestaron contra la intensificación de los ataques contra regiones kurdas en Siria e Irak por parte de Turquía y sus aliados. Recientemente, Irán lanzó ataques con drones en Irak, mientras que Ankara llevó a cabo operativos contrapuestos de militantes kurdos en Siria. Aquí el mapa. Esto en el marco de una operación contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Irak y las fuerzas kurdo-sirias, a las que el gobierno turco responsabiliza del pasado atentado el 30 de noviembre en Estambul. Cuando Mohamed Solimán pasa por su pueblo cerca de la frontera turca, es como atravesar una ciudad fantasma. Este hombre kurdo sirio dice que casi todo el mundo ha oído de aquí. Los últimos ataques no le dejaron opción. Nos atacaron con drones turcos. ¿Por qué? Nuestras familias viven aquí desde hace cientos de años. No hay presencia militar aquí en el pueblo. Nadie de las fuerzas democráticas sirias ni del PKK. Esos grupos son milicias y partidos políticos kurdos. Turquía los culpa de un atentado en el que murieron 6 personas en Estambul hace 2 semanas. Acusación que los kurdos niegan. La artillería turca ataca con regularidad las posiciones kurdas en Siria para ampliar una zona de seguridad.
Turquía dice querer impedir que los llamados terroristas crucen la frontera, pero muchos kurdos dicen que los turcos son los terroristas. ¿Se puede permitir que el Estado turco continúe con su política de ocupación fascista y masacre a nuestro pueblo? Estamos preparados. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para una gran guerra. Para los kurdos de Siria e Irak es un trago amargo después de enormes sacrificios en la lucha contra el Estado Islámico. Los manifestantes de esta ciudad fronteriza dicen que si Occidente abandona ahora a los kurdos, estará traicionando sus viejos socios. Muy bien, a continuación otras noticias que también son importantes en el día de hoy. Veamos. El líder de la oposición bielorrusa, María Koleskova, en prisión desde 2021, fue hospitalizada en cuidados intensivos, según informaron sus partidarios sin dar más detalles. Kolesnikova es una de las principales detractoras del régimen bielorruso que encabeza el presidente Alexander Lukashenko. En Corea del Sur, un grupo de camioneros se hizo rapar la cabeza en protesta por un inédito decreto del gobierno que les obliga a regresar al trabajo bajo multas de hasta 3 años de cárcel. Desde hace casi una semana, miles de camioneros participan en una huelga por la subida de los precios de los combustibles, ininterrumpiendo así entregas de suministro y obras de construcción. Ecuador incorporó este lunes a 1.360 nuevas personas, guardianes penitenciarios, para reforzar el control de las 36 cárceles del país. Se duplica así el número de agentes de seguridad para las prisiones. Desde febrero de 2021, alrededor de 400 reclusos han muerto en una decena de motines en medio de enfrentamientos entre bandas rivales ligadas al narcotráfico. Alerta en El Salvador ante una fase eruptiva del volcán Chaparrastique. El gobierno salvadoreño, sin embargo, señaló que por el momento no hay peligro de una erupción mayor del volcán situado en el oriente del país y que se caracteriza por tener este tipo de actividad. El Chaparrastique se ubica, aquí las imágenes, a unos 2.130 metros de altura sobre el nivel del mar, y su última erupción fue en 2013. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional aquí en Deutsche Welle.